Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos queridos, vamos a abrir la Biblia en Romanos 12:11. Y vamos a leer solamente la primera parte de este versículo. ¿Qué libro dijimos, hermanos amados? 12:11. Y da aquí una instrucción muy sencilla, muy simple, pero que a veces no la cumplimos y en la cual a veces fallamos. Romanos 12:11 dice, solamente vamos a ver la primera parte de este versículo. Juntos vamos a ver la primera parte. ¿Qué dice la primera parte de Romanos 12:11? Juntos, 2 y 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Nuevamente todos, por favor. Romanos 12:11. 2 y 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Qué tremenda instrucción, ¿no? En lo que requiere diligencia, dice, ¿cómo tenemos que ser? No perezosos. Ahora, ¿qué significa la palabra diligencia? Según el diccionario, la palabra diligencia significa cuidado y esmero en hacer algo. Eso significa diligencia. Y también significa prontitud, agilidad, prisa, ¿no? Eso es. Ahora, en lo que requiere diligencia, dice, en lo que requiere cuidado, esmero, dice que no tenemos que ser perezosos, ¿no? La diligencia, según la palabra de Dios, es algo precioso que un hombre puede tener. ¿Dónde lo vemos eso? Vamos a ver en el libro de Proverbios. Dejemos un rato Romanos 12:11 y vamos al libro de Proverbios. Proverbios es un libro lleno de sabiduría, de consejos muy lindos, ¿no? Que todos deberíamos leer para poder aconsejar a los menores, a los que nos siguen detrás, ¿no? Este libro es muy lindo. Proverbios, capítulo 12, versículo 27. Proverbios, capítulo 12, versículo 27, dice, el indolente, dice en el 27, ni aún asará lo que ha cazado, dice. El indolente es el flojo, ¿no? En pocas palabras. El flojo, dice, ni aún asará lo que ha cazado. Caza algo, pero si me da flojera cocinar, dice, no quiero cocinar, da flojera, dice. Ahí está la carnecita lista para hacerse un buen asado, pero dice, me da flojera, ¿no? El indolente, dice, ni aún asará lo que ha cazado. Pero fíjate qué dice a continuación. Pero haber precioso del hombre es, ¿qué cosa? La diligencia. Haber precioso es la diligencia. Proverbios 12, 27 estamos leyendo. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Otra versión, la versión de la Biblia latinoamericana, dice de esta manera. El indolente no asa su presa, pero fíjate qué dice a continuación. Pero la posesión más preciosa del hombre, dice, es la diligencia. Y la Reina Valera 1977 dice, pero la diligencia es un tesoro para el hombre. Entonces, hermanos, este versículo que dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, nos muestra de que la diligencia es algo, una cualidad valiosa en las personas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que hacen con esmero su trabajo, ¿no? Esa es diligencia, con prolijidad. Por ejemplo, en una oportunidad, Dios le dijo a un doctor, a un médico, que escriba un evangelio. ¿Cómo se llamaba este doctor? Lucas, muy bien. Le dice el Señor, y lo hace en su voluntad, él por supuesto, ¿no? De que escriba el evangelio. Pero, ¿sabes
¿qué es lo que hace Lucas antes de escribir su evangelio? Y eso lo cuenta aquí en el libro de Lucas mismo. Vamos a ver al libro de Lucas. Está Mateo, después que viene Marcos, después que viene Lucas. Ahí está Lucas. Fue escrito por un médico este evangelio. Pero antes de escribirlo, fíjate que hizo este doctor Lucas. Dice en el 1:3, dice, Lucas capítulo 1, versículo 3, dice, me ha parecido también a mí, dice el doctor Lucas. Después de haber, ¿qué cosa hizo Lucas? Investigado. ¿Y cómo investigó? Con diligencia. Lucas, hermano, antes de escribir su evangelio, dice que investigó, pero ¿cómo investigó? Con diligencia, o sea, con cuidado, con esmero, con prolijidad. Empezó a investigar. Dice que investigó con diligencia todas las cosas. ¿Desde dónde? ¿Me están siguiendo? A ver, 1, 3, juntos ustedes, 2, 3. Me ha parecido también a mí. Desde, ahí nomás, desde su origen. Lucas tenía que escribir este evangelio. ¿Y sabes qué empezó a hacer él, hermanos? A investigar. Pero investigó con diligencia, con cuidado, con prolijidad. Todas las cosas desde su origen, dice. O sea, quiere decir que si quería saber acerca del nacimiento de Jesús, ¿a quién tenía que recurrir? ¿A la mamá? A la mamá de Jesús. A su origen fue. Por eso el nacimiento aquí de Jesús es bien detallado, amados hermanos. Este evangelio de Lucas tiene detalles que otros evangelios no los tiene. Fechas, eventos, quién estaba de gobernador en ese tiempo, sucesos así que marcaban ciertos hitos en la historia. Lucas lo cuenta. Porque él dice que investigó ¿de qué manera, hermanos? Con diligencia. Las cosas desde su origen. Dice luego el versículo, nuevamente lo voy a leer. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Dice. O sea, él no agarró la pluma y empezó a escribir, no. Primero empezó a investigar. ¿Y cómo investigó? Con diligencia. Con diligencia. Y recién, luego que investigó todas las cosas de segunda mano, dice, no, desde su origen. Entonces fue a los apóstoles seguramente, así les preguntó, investigó y cómo fue la transfiguración, ¿no? Y le contaron seguramente los apóstoles. Y Lucas inclusive se mete en un viaje, se hace parte de un viaje del apóstol Pablo, Hechos lo cuenta. Y el naufragio que Pablo sufre al viajar a Roma, ahí estaba Lucas, hermano. De primera mano realmente estaba tomando información para escribir luego Hechos de los Apóstoles. Pero lo que marca la diferencia en Lucas es que él no solo investigó ligeramente, sino investigó con diligencia, con cuidado, con esmero, ¿no? Entonces, en él se cumplió, por ejemplo, la recomendación de Romanos 12:11, con el versículo con el cual hemos empezado. ¿Qué decía este versículo? En lo que requiere diligencia, no perezosos. En Lucas se cumplió, hermano. Fue diligente para escribir este lindo evangelio. Si tú lees este evangelio de Lucas, vas a encontrar detalles que no hay en los otros evangelios. Vas a encontrar fechas, nombres de gobernadores, bastante detalle. Entonces la diligencia es una cualidad, hermanos, ¿no? Que es ponderada, digamos, en la Biblia. Es un haber precioso la diligencia, dicen. Pero este versículo con el cual hemos empezado, Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Ahora, ¿qué cosas requerirán diligencia? Hay muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, tu trabajo secular que tienes, ahí tienes que ser diligente, hermanos.
tenemos que ser diligentes, porque eso muestra nuestro testimonio hacia afuera, ¿no? Tenemos que ser prolijos en los que nos encargan, esmerarnos en hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? ¿Cómo somos, por ejemplo, en la puntualidad de nuestros trabajos? ¿No? Ahí tenemos que destacar, digamos, no seguir lo que algunos siguen cómodamente, dicen, no hay tolerancia de 5 minutos, voy a llegar a los 5 minutos al filo, voy a llegar, dicen. Tenemos que tratar de destacar siempre por ser diligentes, porque somos la luz de esta tierra, hermanos, ¿no? Y nuestra conducta va a alumbrar hacia los demás siempre. Pero al margen de lo que es natural, la Biblia también nos insta a ser diligentes en varias cosas. A ver, voy a decir aquí la primera cosa en la cual tenemos que ser diligentes. ¿Sabes? Tenemos que ser diligentes en el servicio a Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser cuidadosos, prolijos, esmerarnos por hacer nuestro servicio a Dios de una manera correcta. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Y esto también me cae a mí, ¿no? Yo también quiero mejorar, ¿no? Y todos queremos mejorar y hacer las cosas bien para el Señor. En 2 Corintios 8, hermanos, 2 Corintios 8, y vayamos yendo de ahí a 2 Corintios 8, Pablo menciona a un hermano, pero no da el nombre, que era un hermano realmente diligente, amados hermanos. ¿Qué libro hemos dicho? 2 Corintios. ¿Qué capítulo? 8. Ahora fíjate en el versículo 22. Fíjate cómo elogia el apóstol Pablo a este hermano y elogia la diligencia de este hermano. Fíjate, ¿qué dice? En 2 Corintios 8, 22 dice, enviamos también, dice, con ellos a nuestro hermano, dice, no da el nombre. Ahora fíjate qué dice a continuación, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, dice. ¿Y qué más dice luego? En muchas cosas. Uy, ¿quién era este hermano? Era un hermano al cual le habían encomendado varias cosas y él las había hecho de una manera diligente, con esmero, con prolijidad. Y le encomendaron una segunda vez y de igual manera hacía las cosas diligentes. Una tercera vez igual. Dice, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Hermanos, qué lindo que un ministro de Dios elogie a un hermano así, ¿no? Este hermano es diligente. Y su diligencia la hemos comprobado, dicen, no es solamente que estoy hablando, sino este hermano realmente es diligente. Su diligencia la hemos comprobado muchas veces y en muchas cosas. Y ahora, ¿sabes qué labor le estaban encomendando a este hermano? Acompañar a una delegación que estaba llevando todas las ofrendas que el apóstol Pablo había recaudado entre las iglesias gentiles, las estaba llevando para los pobres en Jerusalén. Era una labor también delicada, ¿no? Llevar dinero, llevar todas las ofrendas. Y Pablo dice que era una ofrenda abundante, eso dice en el versículo 20, ¿no? Dice, evitando que nadie nos censure, dice en el 20, en cuanto a esta ofrenda abundante, dice, que administramos. Realmente una ofrenda cuantiosa había recogido el apóstol Pablo y la estaban enviando a Jerusalén para los pobres. Pero en medio de esa delegación que estaba yendo, eligieron a este hermano, cuya diligencia, dice, hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y dice luego el versículo, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, hermanos amados, esto nos exhorta, nos motiva a que hagamos la obra del Señor con diligencia. Lo contrario de diligencia, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario?
negligencia, ¿verdad? O sea, no, sí, a mi trabajo tengo que llegar a reloj. A la iglesia puedo estar llegando tarde, ¿no? O a mi jefe le voy a obedecer, pero al pastor pero no tiene que ser así. ¿Cuánto dicen amén? Porque en la obra del Señor también tenemos que mostrar diligencia. Y si hacemos la obra, dice, del Señor de buena voluntad, ¿sabes qué dice la palabra? Que no solo hay la bendición de poder hacer algo por Dios, para Dios, sino que dice que hay recompensa. Sí, hay recompensa. ¿Dónde está eso? Dejamos este versículo y vamos a 1 Corintios 9:27. Un libro antes. En todo esto que les comparto, amados hermanos, yo también me incluyo. También a veces he tenido fallas, ¿no? Pero juntos vamos a mejorar todos. ¿Cuánto dicen amén? Amén, ¿verdad? Es que no estamos aquí de jueces, sino estamos para animarnos entre todos a poder ser más diligentes, ahora como estamos viendo en la obra del Señor. En 1 Corintios 9:27 dice de esta manera la palabra del Señor, ¿no? No, este no es el 9:17, perdón. Por lo cual, dice el 9:17, si lo hago de buena voluntad, ¿qué va a ocurrir? Recompensa tendré. Y esa buena voluntad justamente es la diligencia, ¿no? A Pablo le habían encomendado predicar el Evangelio y él dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. ¿Eh? Cuando hacemos la obra del Señor así de buena voluntad, hermano, con entusiasmo, yo sé que ahora estamos cansados, ¿no? Quien les habla también, hermanos, tiene trabajos a veces que tengo que hacer en la noche. Mi trabajo a veces se caracteriza por eso, ¿ya? Yo trabajo en el área de sistemas, entonces no podemos instalar programas mientras los clientes están usando en el día. Lo hacemos en las noches. Entonces a veces estamos hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente tenemos que estar igual en el puesto de trabajo o también aquí en la iglesia. Entonces, pero igual que todos, tú también debes tener algunas dificultades tal vez para servir al Señor, pero a pesar de eso lo hacemos, hermanos, y lo hacemos con todo el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Porque eso se merece nuestro Señor, un servicio con cariño, con amor, ¿no? Como decía nuestra hermana Sara, que estaba leyendo un salmo muy bonito, ¿no? Hoy día al empezar la reunión, que justamente era del servicio al Señor, servir a Dios con alegría, ¿no? Con gratitud. Bien, entonces, aquí dice el apóstol Pablo, juntos vamos a leerlo, el 17, 9:17 de 1 Corintios 2 y 3, por lo cual... Si lo hago de buena voluntad, dice, amados hermanos, recompensa tendré. O sea, el Señor inclusive te va a recompensar por el servicio que haces para Él. Particularmente yo he visto la bendición de Dios, amados hermanos, en mi vida. Desde joven, yo al poco tiempo de convertirme empecé a servir como diácono en la iglesia, ¿ya? Y me gustaba siempre ayudar, no siempre tener un cargo en la iglesia, pero siempre colaborar en algo. Ese ha sido mi anhelo y Dios me ha dado esa bendición de poder servirle años, ¿no? En diferentes cosas. He trabajado con los niños, enseñaba a los niños un tiempo. En la alabanza estoy ya varios años tocando, ¿no? Pero mi corazón tiene esa gratitud al Señor por lo que ha hecho y créanme que esto que dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, es algo que lo he visto en mi vida. Siempre ha venido a mi vida la bendición del Señor y aquellas cosas que he anhelado materialmente, amados hermanos, también Dios me las ha dado. Inclusive cuando no tenía medios, Dios hacía llegar los medios y me llegaba la bendición del Señor. Por eso este versículo que dice, si sirvo al Señor de buena voluntad, recompensa tendré, eso lo dijo Pablo,
es algo bien real. Servir al Señor trae su recompensa. Y no solamente en esta tierra, sino allá, en aquel día, cuando nos presentemos al Señor, dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estábamos en este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora para el Señor? ¿Te has puesto a pensar eso tú? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Con qué fruto vas a llegar en aquel día delante de Él? Entonces, no te olvides, si servimos de buena voluntad, recompensa tendré en esta tierra y allá también en los cielos. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, en lo que es el servicio en la obra, hermano, tenemos que ser diligentes. No te olvides, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La obra del Señor requiere diligencia, hermanos. Requiere que seamos prolijos, cuidadosos. Y como este hermano, ¿no?, que lo hemos visto, no da su nombre el apóstol Pablo, pero dice de este hermano que hemos comprobado su diligencia, dice, ¿no? Qué tremendo. Sin lugar a dudas, debe ser un hermano muy diligente, con mucho esmero, servía al Señor. Otra cosa en la cual tenemos que ser diligentes está en 2 Pedro. Vamos a ver a 2 Pedro. Estamos analizando, revisando en esta mañana en qué cosas tenemos que ser diligentes. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, dice 2 Pedro 3, 14, estando en espera de estas cosas, ¿no? Está hablando de los cielos nuevos y tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjate que dice a continuación, procurad, ¿cómo? Con diligencia, ser hallados por Él, 1, sin mancha, 2, irreprensible, 3, en paz. Ser hallados por Él, dice, hermanos. Cuando el Señor venga, ¿cómo nos encontrará? Aquí el apóstol Pedro dice, procura con diligencia ser hallado por Él. Número 1, sin mancha. Número 2, irreprensible. Y número 3, en paz. Ahora, cuando suene la trompeta, ¿no nos encontrará el Señor peleándonos entre nosotros? Quiero decir, a veces tal vez discutiendo con el vecino, discutiendo con a veces cuando manejamos carro, ¿no ve? Alguien nos adelanta, así, ya. Queremos pelearle, ¿no? Pero la Biblia dice de que seamos hallados por Él en paz, dice. Y eso tenemos que procurar con diligencia. En cuanto dependa de vosotros, dice, estad en, ¿cómo dice ahí la Biblia? En paz. En paz, hermano. Vivamos en paz. Que cuando el Señor venga, nos encuentre así viviendo en paz. Aquí en la congregación hemos tenido Santa Cena, ¿verdad? Y nos hemos reconciliado ya, y mantengamos así esa paz. Vivamos en paz. Que cuando el Señor venga, hermanos amados, suene la trompeta, nos halle en paz unos con otros. Eso tenemos que procurar, dice, con diligencia. Otro aspecto que también tenemos que ser diligentes está en 2 Timoteo 2:15. Y esto es recomendación que el apóstol Pablo le hace a su colaborador, ¿no? Y a su colaborador le da esta recomendación y le dice que ponga diligencia en esto, sea cuidadoso, esmerado en esto. Está en 2 Timoteo 2:15. Este versículo lo conocemos, pero fíjate, examinémoslo un poco. Dice, procura, está diciendo a Timoteo, esfuérzate, procura esto, le dice. Procura con diligencia. ¿Qué es lo que le tiene que procurar con diligencia? Presentarte a Dios probado. Ahora, a veces vienen las pruebas, ¿no?
Las tentaciones vienen, hermanos. ¿Tenemos que aplazarnos en estas pruebas? Tenemos que aprobarlas. ¿Cuántos dicen amén? A veces el Señor permite situaciones en las cuales somos probados, ¿no? Somos tentados, a veces como queremos desorientarnos. Pero ahí, hermanos, tenemos que aferrarnos al Señor, porque la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Eso es algo que también tenemos que procurar con diligencia, hermanos. Esto también, aquí también hay que aplicar en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, en presentarnos aprobado tenemos que ser diligentes. Y cuanto más, hermanos, nos aferremos al Señor, más estemos en comunión con el Señor, va a ser más fácil vencer las pruebas. Cuanto más débiles estamos espiritualmente, es cuando las pruebas a veces nos vencen, flaqueamos, ¿no? Nos desalentamos, nos desanimamos, o a veces damos lugar a la tentación, ¿no? Entonces, la Biblia dice aquí que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Especialmente a Timoteo le dice esto, ¿no? Como obrero le dice, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esa es la exhortación también, hermanos, procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Bien, ¿en qué más tenemos que ser diligentes? En Efesios 5:15 también está algo en lo cual tenemos que ser diligentes. Vamos al libro de Efesios, amados hermanos, al capítulo 5. En el versículo 15, ahí está una exhortación también bien importante para todos nosotros, ¿no? Dice de esta manera esta exhortación, dice, mirad pues, dice, ¿con qué dice? Diligencia, ¿cómo andéis? Dice. Nuevamente hasta ahí voy a leerlo. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? Quiere decir, hermanos, que tenemos que también ver cómo nos estamos conduciendo en nuestro día a día. Y tenemos que ser diligentes en esto. Fíjate qué dice ahí, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cómo estamos andando, hermanos, en nuestro día a día? ¿Cómo estamos conduciéndonos en nuestro hogar, por ejemplo? ¿Cómo estamos conduciéndonos aquí en la iglesia? ¿Cómo estamos conduciéndonos en nuestro trabajo, donde nos desenvolvemos diariamente? Eso dice acá, mira con diligencia cómo andéis. Y el consejo es que no andemos como necios, ¿no? Sino como sabios. Entonces, te has puesto a pensar a veces, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué dirección estamos guiando nuestras vidas, ¿no? Tenemos que ser ahí sabios y siempre vivir sabiamente, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, ahora aquí hay un consejo también muy importante que está en Proverbios 27:23, que es igual, hay que aplicarlo con diligencia, dice. Esto no solamente va dirigido al pastor o a los obreros en la casa de Dios, sino también va dirigido a todos los papás, ¿no? Proverbios 27, porque los papás son como pastores de su rebaño, ¿no? Su familia es como un rebaño. En Proverbios 27 dice de esta manera. En 27:23 dice de esta manera. Sé diligente, dice, en conocer el estado de ¿quiénes? De tus ovejas. Entonces, sé diligente, dice. Mira cómo están las ovejitas, ¿no? Eso va a todo liderazgo, a todos los que guían la obra del Señor, cuidan de la obra, ¿no? Hay que ser diligentes en conocer
el estado de las ovejas. Hay ovejitas que pueden estar enfermas, que necesitan esa ayuda, ese ánimo, ¿no? Hay ovejitas que podrían estar tal vez lastimadas por algo. Hay ovejitas que haciendo la similitud con la vida real, hay ovejitas que tienen la patita lastimada, ¿no? O se han roto la patita haciendo algo. Y ahí el pastor tiene que ir viendo, dice, con diligencia, hermanos amados, el estado de las ovejas. Luego dice, y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces ahí está la exhortación, ¿no? Y como les decía, en una familia, los papás también es importante que tengan un tiempo para darles a sus hijos, ¿no? Para conversar, para hablar, ¿no? Y lo que ocurre es que a veces en nuestro día a día andamos tan abrumados, saturados de tiempo, que a veces ese espacio familiar lo perdemos, ¿no? Tener, por ejemplo, en la familia un tiempo para orar juntos, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué problemas tienes? Y uno hace su petición ahí en la familia, ¿no? Y otro también dice, quisiera que oren por esto, ¿no? Y orar juntos. Eso no deberíamos perder de vista en las familias, ¿no? Y yo, al contarles esto, también les cuento lo que yo aplico en mi hogar, ¿no? Con mi esposa, hay noches en que nos sentamos y nos contamos, ¿no? Qué cosas hemos pasado en nuestro día en el trabajo, los problemas que hemos atravesado, o a veces preocupaciones. Decimos, ¿sabes qué? Hay un rumor de que van a despedir gente. Y nos abrimos, decimos, ¿qué hacemos? Oraremos al Señor, decimos, ¿no? Muchas veces nos hemos puesto de rodillas y hemos pedido al Señor y hemos visto la respuesta de Dios, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando oras así en familia, no es en vano. Dios va a responder esa oración, hermanos. Pero ahí también hay que aplicar esto, ¿no? Con diligencia hay que conocer lo que está ocurriendo ahí en el rebaño. Entonces, no descuides ese tiempo familiar, ¿no? De poder sentarte con tus hijos, con tu esposa, entonces, y orar un ratito. Y tal vez poner delante del Señor, ¿qué anhelos tenemos? A ver, como familia. Ay, quisiéramos un carro nuevo, decimos. Ya, oraremos a ver. Quisiéramos esto, lo material, lo espiritual, o a veces problemas que surgen en el trabajo, ¿no? Ponerlo delante del Señor. Y eso le agrada al Señor, porque el Señor mismo nos invita, dice, ¿no? Echa tu carga en Jehová, dice, ¿no? Dame tus cargas, te dice el Señor. Jesús mismo invitó diciendo, venid a mí todos los que estáis, ¿qué cosa dijo? Trabajados y cargados. ¿Tienes cargas? Ven, te dice el Señor. Deposítame tus cargas, te dice. Y justamente en esos tiempos familiares, hermanos amados, son donde podemos ahí contarnos unos a otros y poder apoyarnos en oración. Yo les invito a todos ustedes a tener ese espacio de reunión familiar en sus hogares, ¿no? Queridos, cerrar el día con una oración juntos, en familia, ¿no? Qué bonito. Pero como el Señor les guíe, hermanos, tal vez también tienen sus actividades, pero tengan ese tiempo, sean diligentes en sacar ese espacio. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Amén. Bueno, hay muchas más recomendaciones en las cuales tenemos que aplicar la diligencia, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 2:1 hay otra recomendación. Hebreos 2:1. Y yo ya, digamos, no voy a poder cubrir en este mensaje todos esos aspectos en los cuales hay que ser diligente, pero estamos viendo algunos, ¿no? Y estamos partiendo de ese versículo de Romanos 12:11 que dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. De ahí estamos partiendo y decimos, a ver, ¿qué son las cosas que requieren diligencia, no? Y estamos viendo ahí qué cosas. Por ejemplo, dice en Hebreos capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, dice, por tanto, dice, ¿no? Es necesario, ¿a qué cosa había sido necesario?
que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que oímos, hermanos? Es la palabra de Dios. Tenemos que poner entonces más diligencia en la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué ocurre? Mira qué advertencia dice ahí al finalcito. ¿Qué dice? No sea que, dice, nos deslicemos. Uy. ¿Qué es deslizarse, hermanos? Se empezará a resbalar. A veces, ¿sabes qué? No nos damos cuenta, pero sin pensar nos estamos deslizando, resbalando. Ya antes éramos más cuidadosos, ¿no? No, esto no hay que hacer, decíamos, no, pero ya no, haremos un poquito de eso, decimos, ¿no? Y nos empezamos a resbalar, deslizar, y de pronto aparecemos, ¡pum!, abajo, ¿no? ¿Y cómo he llegado aquí?, dicen. Es que una vez se desliza. Y a veces los afanes nos envuelven y no nos estamos dando cuenta que nos estamos deslizando. La exhortación aquí es entonces, dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y las cosas que hemos oído, pues por supuesto que está entre ellas la palabra del Señor, ¿no? Por ejemplo, hermano, una ventaja que ahora tenemos todos, creo que la mayor parte, si no es todos, es que si algo no has entendido del mensaje, te entras a YouTube y ¿qué haces? Puedes escuchar nuevamente el mensaje, tanto del pastor Walter como de nuestro querido Dani, ¿no? O de quien les habla, vuélvelo a escuchar. Si algo no has entendido, no te quedes ahí, escucha, hermano. Hay mensajes ahí en YouTube que ahí están desde el pastor Miguel Rafael, hermanos, ese siervo del Señor, lindos mensajes. Entonces, tenemos que prestar, dicen, más atención a las cosas que hemos oído, ¿eh? A la palabra del Señor entre ellas. Bien, vamos a cerrar nuestra meditación con este versículo y vamos a leerlo de pie todos, por favor. Proverbios 22, 29. Les invito a ponerse de pie a todos y a leer este versículo todos juntos. ¿Quién les habla, amados hermanos? En el trabajo que tengo en mi día a día, mientras buscan Proverbios 22, 29, he trabajado con diferentes personas, he conocido mucha gente, ¿ya? Muchas veces me ha tocado seleccionar personal, ¿ya? Y he leído currículums, y he entrevistado, he seleccionado, hemos contratado personal, y a lo largo del tiempo he visto el trabajo de varios jóvenes, ¿no?, que han pasado por el lugar donde trabajo, y he visto jóvenes realmente bien prolijos en su trabajo, bien prolijos, o sea, diligentes. Como también he visto el otro extremo, ¿no? Y muchas veces, para ciertos ascensos, ciertas cosas, me han preguntado a mí, a ver, ¿quién se han destacado entre la gente que trabaja contigo? Y yo daba nombres, ¿no? Pero créanme que la diligencia, no solo en lo espiritual, sino inclusive fuera donde nos desenvolvemos, es algo que de por sí alumbra, brilla. ¿Bien? Entonces, por eso dice también este versículo, fíjate en Proverbios 22, 29, fíjate que dice 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice. Solícito también es diligente. Lo voy a leer reemplazando solícito con diligente. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Y él mismo responde, el que escribe Proverbios, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces la diligencia te hace ver, te hace brillar ante los demás. Es una cualidad buena. A todos los jóvenes que trabajan, que están empezando a trabajar, algunos tal vez, el consejo es que siempre sean diligentes. A los que estudian, ¿quiénes destacan en el curso? Aquellos que son diligentes, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta?
Por eso dice que, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. De por sí la diligencia te permite crecer, ¿no? Eso lo he visto en lo secular, contándoles de mi experiencia, pero también en lo espiritual es bien real, ¿no? Como el apóstol Pablo ha elogiado a ese hermano, ¿no? Este hermano, dice, su diligencia la hemos comprobado repetidas veces, dice, y le confió otra misión que era delicada también, de llevar las ofrendas, una cuantiosa suma de dinero a los pobres en Jerusalén. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.